poco sabiendo de dónde venimos. Las efemérides del día. Y que hoy están muy relacionadas con Rosario. En 1908 falleció Gabriel Carrasco, que no era solamente un hospital. Gabriel Carrasco fue un periodista y fue intendente de Rosario y después fue funcionario nacional. Una figura muy trascendente que los rosarinos no conocemos. Otro gran rosarino que se nos fue en 1918 fue Eduardo Sívori, artista plástico. Y no fue el único que se fue en esta fecha, porque también hay otro artista plástico que se dedicó también mucho a las historietas, que fue Ricardo Guarecchi. Dentro del arte, en 1976 se fue María Ruanova, una bailarina rosarina que bailó en el Colón, en el Ballet Nacional. Y bueno, no fue rosarino, pero nos hizo llorar a muchos rosarinos en el cine, en el teatro. También se han pasado cosas de él en televisión, Luis César Amadori. Y hoy, aparte, es un día muy importante para todos, sobre todo nosotros que vivimos cerca del río y que estamos muy con la naturaleza. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Algo que también está muy descuidado, que nos acordamos, por ejemplo, cuando fueron las humaredas del año pasado, que todos protestábamos por el humo, pero una vez que se terminó el humo, nos olvidamos de cuidar este medio ambiente. Estamos con los problemas en los dos arroyos importantes de Rosario, tanto el Saladillo como el Ludueña, totalmente contaminados. Hay tantas cosas, tantos barrios, parques, plazas que están en estado de abandono, con alimañas, con ratas, con grandes problemas. También es el Día de la Lucha, Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. Y nosotros tenemos muchísimos pescadores que viven de esta industria. Y finalmente, el Día de la Industria Metalúrgica. Algo que es fundamental en el cordón industrial rosarino, que nos tiene bastante preocupados por cómo va evolucionando en estos últimos tiempos. O sea que bastantes fechas para tener en cuenta, pero que seguramente nos va a extender Claudio Higa con las calles de Rosario que hacen referencia a fechas especiales. Claudio. Buenas noches, muchas gracias a todos. Veamos las calles de Rosario. Yo también voy a nombrar a esa persona. 5 de junio de 1908 fallece Gabriel Carrasco, político, periodista y escritor argentino, autor de Descripción Geográfica y Estadística de la Provincia de Santa Fe, la Unidad Horaria de la República Argentina y muchas obras más. Junto a su padre Eudoro Carrasco, publicó Los Anales de la Ciudad de Rosario. En 1887 dirigió el primer censo general de la provincia. Fue intendente de Rosario entre 1890 y 1891. Había nacido en 1854. Una importante escuela y un hospital de Rosario llevan su nombre. El Hospital Carrasco lo conocemos, Avellaneda y 9 de Julio. Una calle lleva su nombre, dirección este-oeste, queda en Avellaneda, Alberdi, Felipe More, Campbell, altura del 600 bis. Y entonces, seguidamente hablamos del padre Eudoro Carrasco, que había nacido en 1824 y fallecido en 1881. Periodista, publicista y político argentino, radicado en Rosario en 1953. Autor de la ordenanza que gestó la creación del escudo municipal de esta ciudad. Colaboró con Ovidio Lagos en la fundación del diario La Capital. Dejó impresos libros de gran importancia en los que se documenta la historia de Rosario. Una avenida lleva su nombre, dirección norte-sur, es la avenida costanera de Pucio hasta Massa. Veamos otra calle. El 5 de junio de 1867 nace Erich Bohmann,
arqueólogo sueco naturalizado argentino. Se dedicó a la arqueología en la provincia de La Rioja, publicó los resultados de sus trabajos en el Volcán de los Sauces, el Fuerte de los Pantanos, Sierra de Famatina y una obra de síntesis, estudios arqueológicos riojanos. Trabajo pionero en la provincia y aporte muy valioso al conocimiento de la arqueología regional. Falleció en 1924. En Catamarca hay un museo que homenajea su nombre. Una calle lleva su nombre, tiene dirección este-oeste y queda en Ovidio Lago a altura del 5100. Pasemos a otra calle. Dinamarca. Es un estado europeo cuya capital es Copenhague y su superficie es de 43.093 kilómetros cuadrados. Dinamarca forma parte de Escandinavia y solo tiene frontera terrestre con Alemania. Desde el año 2000 está unida por carretera y ferrocarril con Suecia por el puente Øresund. Cuenta con 2 territorios de ultramar o territorios dependientes. Groenlandia, de superficie de 2.166.086 kilómetros cuadrados, y las Islas Feroe, que disfrutan de un elevado nivel de autonomía. Oficialmente no hay fiesta nacional de Dinamarca, sin embargo, el día de la Constitución danesa es considerado y celebrado como tal, 5 de junio. Una calle lleva su nombre, dirección noroeste-sudeste, y se ubica en Avenida del Rosario a la altura del 800 bis y La Madrid al 400 bis. Y La Madrid antes se llamaba, antes era calle de Génova. Muchas gracias. Buenísimo. Así que no sabía que Dinamarca no tiene fiesta nacional. Muy interesante eso. Yo también voy aprendiendo a medida que investigo. Antes de meternos en el tema de siempre, en el tema del día, voy a hacer el saludo a nuestro patrocinador, porque siempre me olvido y lo digo a último momento y no es justo. Distribuidora Blasina, donde usted compra más y gasta menos. Es un lugar donde puede conseguir todo lo que necesite para su cabello, la peluquería, sea profesional o no profesional, y donde va a tener un excelente asesoramiento sobre todo lo que necesite. Lo puede ubicar en Caferata 680 o puede hacer su consulta por el WhatsApp 341-356-1155. Gracias a ellos estamos acá. Hoy nos están acompañando acá Cristina Gubinelli, que es la directora de la Escuela Especial Berni, que ya nos va a contar por qué es especial esa escuela. Tenemos también a la psicóloga Paula Scarpecci, que es trabaja en la misma escuela. Y tenemos a Diego Dorta, que es presidente de MUCAR. Presidente de MUCAR, que también nos va a contar qué es. Y Majo Draperi, que es de Silsa. ¿Y seguís estando en la radio en La Hormiga? Sí, también. También de la competencia, hoy la robamos. No sé si ahora, justo en este momento, no sé si hay otro programa que se está transmitiendo, pero... Bueno, esto... como ya les anticipé, es un conversatorio. El conversatorio hoy habla de discapacidad e inclusión. Así que, si queremos arrancar por las agujas del reloj, la escuela. Menos mal que por la aguja del reloj y no por la edad. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotras, como bien dijiste antes, somos de la Escuela Especial número 2049, Antonio Berni, que corresponde a la modalidad especial, que es una de las modalidades del sistema educativo. Estamos ubicados, para que la gente que nos escucha y para la gente que está acá con nosotros hoy, en calle 24 de septiembre, a unos 150 metros de Grandoli. La calle que la corta es Esmeralda, y estamos en un sector, es un complejo educativo muy lindo, hermoso complejo ahí en esa manzana. Pues al otro lado está por Boulevard Segui la escuela primaria de 114. Al lado de la 114 tenemos el Jardín 55. En el patio que le sigue tenemos el Centro de Educación Física. Tenemos después el CECLA, que es de capacitación laboral para adultos.
Y dando la vuelta estamos nosotros por 24 de septiembre. No, aclaremos que la escuela que tienen, la escuela primaria, era la antigua Basurita, que estaba en el Bajo Ayola. Sí, ubico donde sí me mostraron en donde estaba, bien abajo por Ayola. Sí. Fue una de las primeras escuelas que hubo en Rosario. Y el jardín de infantes tengo entendido que fue, que es uno de los más grandes de Rosario. Muy lindo jardín. Y que tiene huerta comunitaria, o tenía huerta comunitaria, no sé si la mantiene todavía. Les enseñaban a los chicos a trabajar en la huerta. Era un jardín muy avanzado en su momento. Sí, muy lindo el jardín y la escuela primaria también. Sí, muy linda. Sí, el lugar donde funcionó la 114 lo ubico, está todavía, es una casa vieja ahora. Pero algún día llegamos y está. Todo oficial. Todo... Sí, son todas escuelas públicas, dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Sí, todo ese espacio es público. Sí. Bueno, la escuela nuestra, Antonio Berni, es una escuela grande en espacio físico, muy grande. Tiene varios patios, es amplia y es grande en población, en matrícula, en gente que trabaja. Es una escuela que para el Ministerio de Educación es considerada de primera por la población que tiene, por la matrícula que tenemos. Tenemos profesionales trabajando, maestros que son especializados en educación especial de discapacitados intelectuales. También eso lo puedo explicar, lo puedo aclarar, porque entre las discapacidades, entre las escuelas especiales hay distintas modalidades. También está ciegos, sordos, y nosotros correspondemos a la modalidad intelectuales, discapacitados intelectuales. O sea, nos ocupamos de los chicos que tengan discapacidad intelectual específico. Y aparte tuvieron un trabajo interesante que era la radio. Claro, la radio, sí, la radio de la Berni. Eso fue un proyecto que nació en la pandemia. Sí, fue todo ese año. Después, continuamos también con la radio y ahora estamos ampliando, pensando un poco. Porque una cosita que también voy a contar es que la Berni cumple 50 años este año. Entonces estamos preparando una serie de actividades específicas por estos 50 años. Y algo de la radio también estamos agilizando. Sí. Bueno, obviamente que avísennos de todo lo que vayan haciendo, porque acá les vamos a dar toda la sí, como la también llegó una invitación de la hormiga, también estamos pensando hacer con los chicos y promoción y propaganda de estos 50 años de la escuela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Paula, la psicóloga de la escuela, y un poco para ampliar esto que contaba Cristina, que como es una modalidad, lo especial dentro del sistema educativo, no trabajamos solo con el establecimiento que está ubicado ahí en 24 de septiembre, sino que trabajamos con la mayoría de las primarias de la zona, y las escuelas de nivel inicial y las secundarias. Y eso es el trabajo que se le dice inclusión. Sí. ¿Eso cuánto tiempo hace que están con el trabajo así ampliado a todas las escuelas? Más de 20 años. Se fue empezando primero con la primaria, de a poquito, después se amplió los jardines y bueno, estos últimos años los chicos crecen y llegaron al secundario y hay que seguir con el acompañamiento. Y bueno, es todo parte del aprendizaje de ir probando qué funciona y seguir los lineamientos del Ministerio de Educación, ¿no? Claro, que debe ser bastante complicado estar con cuántas escuelas más o menos trabajando. Son unas 20, incluidos los secundarios, sí. Y a partir de la Ley de Educación Nacional, que esto está reglamentado, la inclusión es para todos los chicos, la escolaridad es para todos. El secundario en esa ley nacional se torna obligatorio. Por lo tanto, lo que hacíamos en primaria lo continuamos en el secundario porque, bueno, es obligatorio y es. ¿Y este sistema es a nivel nacional o es de Santa Fe? Es a nivel nacional. Santa Fe tiene alguna norma más particular, no todas las provincias se manejan igual, pero la ley es nacional y todas las normativas que van bajando, puede haber alguna específica de la provincia, pero es del Consejo Nacional de Educación. Sí. La inclusión es nacional y la ley es nacional, ¿sí? Es para todos.
cada provincia, o sea, no sé, voy a ir a Buenos Aires y decirte, trabajan igual que nosotros, pero la ley es nacional. Tiene que ver un poco con, bueno, con los cambios que ha habido desde la sanción de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue el año 2006 en la ONU, luego fue ratificada en 2008 por Argentina y es constitucional en nuestro país desde el 2014, y desde allí en adelante, al tener jerarquía constitucional, esta convención, todo lo que fue la normativa nacional, provincial también, y obviamente la legislación municipal a otro alcance, no en el ámbito específico de la educación, pero bueno, se tuvo que ir adecuando a esta nueva mirada de la inclusión y de pensar que la escuela, bueno, antes tal vez, bueno, lo pueden contar ellas mejor que yo, ¿no? Pero tal vez una persona con discapacidad pasaba toda su trayectoria educativa sin tener contacto con personas que no tengan discapacidad, o sin tener contacto con una escuela convencional, y hoy se piensa que la escuela debe ser una y para todos, y bueno, la escuela especial es un apoyo para esa inclusión, ¿no? Esto está relacionado con la ley de salud mental, que también rompió con el tema de los loqueros y que deben ser abiertos. Sí. Hay un también paralelismo. Hay convenciones internacionales sobre Claro. la discapacidad. Sí. La ley de salud mental un poco está inspirada en esta misma. De hecho, el lema es el mismo que el de la convención, que es el de nada sobre nosotros sin nosotros. Tiene un poco esta lógica del protagonismo de las personas con discapacidad, o también pensar en los usuarios y usuarias de servicios de salud mental, digamos, en relación a plantear una cuestión que tenga que ver con la defensa de los derechos, pero que plantea esta mirada de la inclusión social, de la convivencia, de una manera más plena, como se pensaba muchos años atrás, ¿no? Cuando muchas de estas instituciones surgieron, que surgieron desde otra lógica, ¿no? Y bajo otras miradas. Claro, el recorrido de la educación especial era desde otro lado, o sea, hubo mucho trabajo respecto a la educación especial. Tiene que ver bastante también con bueno, todas las leyes que se han implementado y que se han modificado en general la mirada mundial sobre la discapacidad. El paradigma en sí, en la actualidad, de donde está la dificultad del discapacitado, es en lo social. Trabajamos a partir del paradigma social, o sea, la problemática del discapacitado se la pone el resto, la sociedad o el lugar, las barreras, lo que nosotros llamamos barreras. Bueno, hasta no hace mucho tiempo el chico con discapacidad estaba encerrado en el galpón del fondo, al lado del gallinero, ¿no? Y no tan chico también. Y no tan chico también. Claro, hay mucha no, porque gente, después era todo el resto de su vida, o sea, siempre desde chico y quedaba ahí encerrado. Tiene que ver con esto, con cómo fue evolucionando la mirada histórica respecto de la discapacidad. No siempre se la consideró de la misma manera, digamos. Había prácticas que tenían que ver con el ocultamiento. De estos temas no se hablaban, ni mucho menos en un programa de radio se iba a estar hablando de estos temas tiempo atrás, o no se los mostraba. No había lugares de participación para las personas con discapacidad, ¿no? Y esto fue cambiando, digamos, hasta esta perspectiva de derechos en la que hoy estamos, que es lo que hace que muchas instituciones, los colectivos de las personas con discapacidad sean protagonistas en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y que se los considere como una persona plena de derechos en todos los aspectos. Antes esto tampoco era así, ¿no? No tenían derecho a trabajar, derecho a una vida independiente, a un montón de cuestiones que hoy nos parecen capaz básicas, ¿no? O nos escucha un adolescente hoy y dice, ay, una obviedad, te parece que una persona puede tener, pero antes, bueno, los que hemos vivido otros paradigmas, o también las personas más grandes, incluso que yo en este caso, tienen muchísimos recuerdos y anécdotas, y hay muchas películas también donde se puede ver esto mismo de otras miradas de la sociedad respecto de la discapacidad. Mirada, nombres. Formas de nombrar. Nombres, claro. Ya que estás hablando vos, ¿qué es Silsa? Yo me remetí. No, bien. Pero para aportar. Contanos qué es Silsa. Bueno, yo soy Majo, formo parte de Silsa, que es una ONG que tiene muchos años, tiene casi 60 años, tiene 58, que trabaja en Argentina por la inclusión de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Y precisamente en su momento surgió como un club de personas que jugaban al básquet en silla de ruedas en la ciudad de Santa Fe, y un poco el paradigma y la mirada, o las posibilidades incluso de inclusión a través del deporte en ese momento eran muy escasas, ¿no?
en la sociedad y bueno, empezó trabajando desde ahí, luego fue de alguna manera ampliando mucho su accionar en todo el país, tiene regionales en distintas ciudades y bueno, gran parte del trabajo que se hace, o por ahí por lo que la gente la reconoce, es por su programa de entrega de elementos ortopédicos. Nosotros entregamos sillas de ruedas, bastones, andadores, todo lo que sea elemento para la movilidad, personas que no tienen obra social o recursos para adquirirlos. Tenemos un programa de concientización donde trabajamos en escuelas y trabajamos en empresas, de temática de la discapacidad, entregamos becas de educación superior a personas con discapacidad. Bueno, tenemos un centro de formación donde trabajamos con jóvenes y adultos, que son centros inclusivos, o sea, para personas con discapacidad, pero también para otros colectivos que por ahí muchas veces no encuentran oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Bueno, donde trabajamos un poco ese foco. Y bueno, después tenemos un programa donde trabajamos con infancias, que no está enfocado en la discapacidad, pero donde también tenemos un espacio de contención para niños y niñas. Bueno, es una organización, una asociación sin fines de lucro, digamos, que tiene bastantes años en el país. Por ahí es otra modalidad de funcionamiento a las organizaciones locales, que hay muchísimas acá y nos conocemos. Usted era famoso, Silsa, por la rifa. La rifa, claro, porque eso todo el mundo sé, se acuerda. más, ¿no? La rifa, no, Sí. ya no, pero bueno, tiene esta modalidad de colaboración, digamos, la organización se sostiene en gran medida por el aporte que muchos socios hacen todos los meses, donantes individuales que pagan una cuota mensual para sostener este trabajo, y hay una red de socios inmensa en todo el país que permite sostener todo este trabajo que es mucho, ¿no? Y bueno, pero sí estaba en ese momento las rifas, bueno, y la gente era recuerda una buena campaña de promoción, porque la se gente, hablaba de la claro, rifa y la gente empezaba a preguntar de qué se trataba. También, bueno, mucha gente recuerda porque los socios les llevaba la revista a su casa, la gente que colaboraba, y bueno, ahora tal vez nos manejamos más con lo digital, han cambiado bastante estas cuestiones, pero sí, es una organización que tiene unos cuantos años. Diego, ¿qué es MUCAR? Bueno, buenas tardes, Claudio, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Majo, qué conceptos claros, siempre un placer escucharte. MUCAR es el Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario. Amblíope es una palabra en desuso que significa baja visión. Somos una organización social fundada en el 1981. El 2 de junio cumplimos justo 43 años el domingo. Festejamos con ciclos de cine y todo en nuestra institución. Está dirigida... ciclo de cine para ciegos. Sí, con audiodescripción. Parece una rareza, Sí, ¿viste? no, Explícate, Diego, porque la gente no entiende nada. El sábado, bueno, después, ahora comento cómo fue esto. Hicimos por Oro, invitamos a todos los asociados y bueno, fue financiado televisor y barra de sonido todo por el Fondo de Discapacidad. MUCAR es una organización, como dije, está dirigida por personas con discapacidad visual y somos autosustentables con la venta de productos tiflológicos. Cuando decimos tiflo es lo relacionado a la discapacidad visual, tenemos bastones, pizarras, punzones, bueno, todos artículos adaptados. Tenemos más de 250 socios, más de 200 activos, pero representamos un colectivo de discapacidad visual de toda la región, de la provincia y también a nivel nacional, porque somos socios fundadores de la FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes. Y en esto de defensa de derechos participamos en varios órganos de cogestión con el Estado municipal, integrando la Asamblea de Organizaciones, yo la presido, la Asamblea de Organizaciones, la Dirección de Discapacidad, con el Estado provincial y también en red con muchas organizaciones, como por ejemplo con Silsa, trabajamos continuamente. Estamos en Buenos Aires 1626, en todas las redes, mucar.org o Mucar Rosario, Twitter, Facebook y todo, Instagram. Ahí nos pueden conocer un poquito más. Y en nuestra sede tenemos varias actividades, talleres, este ciclo de cine que inauguramos ahora, cursos de formación, cursos de informática, de guitarra, de danza, de tango, de cumbia, de manualidades, tejido y seguramente me olvido de varios más. Pero todo está en esto de la defensa de nuestros derechos. Yo escuchaba esto, sujetos de derecho, Argentina ratificó la convención que tuvo la intervención de personas con discapacidad para realizarla.
y persona con discapacidad, no más discapacitado, persona con discapacidad, sujeto de derecho, una obviedad, ¿no? Como todas las personas, derecho a la educación, participamos mucho con el tema de la adaptación curricular para que las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones, igualdad de condiciones para acceder al estudio y a todo, al esparcimiento, al deporte y a todo lo que podamos incidir para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y estamos nosotros militando. Sí, dijiste algo que me interesa mucho, la mención de que no son discapacitados, sino que son personas con discapacidad. Eso me hizo acordar que, bueno, yo esa diferencia la aprendí un día cuando yo estaba como directivo de un club y teníamos que hacer alguna reforma, entonces fui a hablar con Zuckerman, para pedirle que nos orientara un poquito sobre qué teníamos que hacer para que el club sea adaptado. Claro. Que no es solamente tener la empalizada, la subida rampa, para decir la rampa, sino y las puertas amplias, tiene que haber una serie de cosas más. Y él cuando yo le dije discapacitado, me dijo, no, nosotros no somos discapacitados, le falta una mano. Sí. ¿Cómo? Dice, no, somos personas, no somos objetos. Y ahí me quedó grabado. Y un día, después en una maratón que había en el Monumento a la Bandera, Weiss lo estaba animando, y él dijo, primero van a alargar los corredores de velocidad, después los discapacitados. Y yo me acerqué y le dije, miren, no son discapacitados, son personas. Y inmediatamente le agarró el micrófono y se disculpó públicamente por haber dicho, y me agradeció, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Pero públicamente tuvo la grandeza de plantearlo en el micrófono ante la multitud, el hecho de que son personas con discapacidad. Ahora, a veces cuando yo planteo eso en el Facebook, porque publican, hay los chicos con capacidades diferentes, y yo pregunto, ¿son capacidades diferentes que hacen? ¿Vuelan? ¿Leen la mente? Bueno, es un término que no utilizamos más nosotros. Claro, entonces ahora dicen los chicos diferentes. Tiene que ver un poco con cómo, esto que hablábamos hace un rato, con cómo fue cambiando la mirada de la discapacidad. En algunos momentos se decía, yo siempre cuento para que se ilustre bien, cuando Silsa se fundó, hace 58 años atrás, se llamaba Club Integral del Lisiado Santafesino. Allá me hacen caras. De ahí viene Silsa. Lisiado Santafesino. Hoy se llama Centro de Integración, que también es una palabra que va quedando atrás, pero bueno, es el nombre que tiene la organización hoy, Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina. La gente la conoce por la sigla, pero fíjense que palabras como lisiado, minusválido y bueno, un montón se usaban antes y era común. Hoy nos parece un poco fuerte, acá hacían caras y expresiones cuando yo lo nombraba, porque hoy nos parece un poco fuerte y tiene que ver con esto. En algún momento tenían que ver con el lugar también que las personas con discapacidad ocupaban en la sociedad. Entonces se pensaba que no valían, que digamos que no podían hacer un montón de cosas, y esto fue cambiando y en base a eso fue cambiando la forma de nombrar. Después se usó mucho el término de, bueno, capacidades especiales o capacidades diferentes, pero también como suavizando o de alguna manera como un eufemismo de decir sin decir, o para compensar algo que tiene que ver con una carga negativa que siempre se le atribuyó a la discapacidad, ¿no? Que es algo malo, que es un problema, que es una enfermedad, todas cosas que no son reales o que no las pensamos de esa manera. Y en la discapacidad visual se usa mucho, o usaban, mal usado, como vos que decís, el tema, lo negativo, el término no vidente. Tampoco se usa el no vidente. Es persona con discapacidad visual o persona ciega o con baja visión. El no vidente podría decirse a una persona que no adivina el futuro, a lo mejor, pero no es lo que corresponde, porque hace hincapié en la falta, ¿no? En lo que no puede hacer y no en lo que sí puede hacer, en un montón de cosas que la persona con discapacidad visual sí puede hacer. Lo que tiene que ver con los nombres, en educación fue tal cual lo que vos decís. En un momento, por ejemplo, fueron escuelas de infradotados, terrible el nombre, irregulares sociales, que bueno, pues se fueron transformando en escuelas especiales.
Pero lo que decías, acá en una conversación formal o en algún informe, tenemos que utilizar la persona con discapacidad. Nosotros después, el transcurso del trabajo, ya van siendo, lo vamos tratando por el nombre, ¿no? Después ya van siendo Claro. con el nombre de pila que tengan. O sea, ya los términos estos no se utilizan más en el transcurso del trabajo. Claro. Sí, algo importante que Sí. parece que es una tontería de pensar en cómo se denomina a una persona, es de una importancia fundamental porque tiene que ver con cómo nos paramos frente a ese otro. No es lo mismo esto que él decía de alguien que no puede a alguien que puede hacerlo de una forma diferente. Entonces esperamos otras cosas. Si yo creo que él no puede, no voy a esperar nada de esa persona. Y eso en educación es fundamental. Claro. Es entender que es una condición la discapacidad, que no define ni totaliza a la persona, ¿no? Entonces, también por eso esto de, porque uno diría, ¿qué diferencia hay entre decir el discapacitado o decir una persona con discapacidad? Y hay una diferencia porque yo estoy, digamos, adjetivando y totalizando con esa característica que es una más que tienen las personas, como si fuese que es todo, ¿no? Y en realidad Juan, María, Pedro, quien sea, que aparte de un montón de cosas que le puede gustar hacer, que trabaja, que tiene una familia que le gusta hacer tal cosa, tiene una condición de discapacidad que es una característica que es importante nombrar, porque también, digamos, hay, yo creo, digamos, una reivindicación de estas palabras y de poder hablar de estos temas y de nombrar la discapacidad como algo que existe, que no es algo malo y que no hay ningún problema de decirlo. Porque a veces está esa cosa, ¿no? De que a veces no sabemos, como que no queremos ofender al otro. Sí, no sé sí, si sí, les sí. ha pasado, Sí. digamos, esta situación de quiero decir que Sí. tiene una discapacidad, pero no sé cómo decirlo. Otro ejemplo claro es, digamos, esto asociar el síndrome de Down y son angelitos Sí. O el todos seres diminutivo. bondadosos, Sí, sí, y sí. la Sí. realidad es que no, que son personas con sentimientos negativos, con sentimientos Claro. positivos, que un día están bien y otro día están mal. Tal cual. Sí, el mismo concepto de discapacidad evoluciona, es dinámico. Hoy algo que ya es un latiguillo, pero ya conocemos que la discapacidad no está solamente en la persona, es una interacción entre la persona con una deficiencia, en mi caso la ceguera, y las barreras del entorno. Esa interacción es la que genera discapacidad. Si el entorno no tuviera esas barreras físicas, que bueno, la más conocida es la rampa, pero hay un montón de otras barreras físicas. La barrera de la información, donde nosotros no accedemos si no está en formato, ponele braille, auditivo o de alguna otra cosa que no sea solamente un cartel. O en la barrera actitudinal, que son las que se van tratando de eliminar con este tipo de charlas, donde explicamos los conceptos y explicamos los alcances y las posibilidades y un montón de cosas. Si esas barreras fueran cada vez reduciéndose más, la discapacidad también se iría eliminando, porque siempre están ahí en esa interacción. O sea, si no existieran barreras, la deficiencia en la persona existe, pero la discapacidad no sería notoria. Claro, y nosotros, los normales, tenemos la discapacidad de no saber cómo tratarlos. Sí, normal es una... No, por eso lo dije así, Sí, específicamente. Nos sí. consideramos que somos los perfectos. Todos somos Sí. diferentes, todos somos diferentes, igual la persona con discapacidad tiene una deficiencia, pero bueno, las barreras son las que limitan muchas veces la accionar para tener igualdad de condiciones con todas las personas. Bueno, hay una caricatura, no una caricatura, un dibujo de un cómic que plantea la madre llevándose al chico de la mano y le pregunta, ¿y en tu grado hay chicos diferentes? Sí, sí. Y el Sí. chico le contesta, Sí. somos todos diferentes, sino cómo nos reconocen los padres. Sí, sí. La visión del chico, Es que los chicos Inocente, están ¿no? más avanzados que los adultos en esta cuestión. Sí, Los gracias chicos a Dios. no cuestionan, no Ahora, plantean hay demasiado. Tiene no- que ver también con que Ah. hoy en día, por esto mismo, ¿no? Qué importante, por ejemplo, el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Que permite que cualquier niño con discapacidad pueda educarse en una escuela común con otros niños, porque eso hace que esos otros niños que no tienen discapacidad tengan una mirada distinta. Yo pienso, tengo 34 años
Y yo fui a la escuela y hice toda mi trayectoria educativa sin tener contacto con personas con discapacidad. Y no es una visión de la sociedad tal cual es, ¿no? Yo después, bueno, me crié en una comunidad chica y tenía vecinos, en la plaza jugaba y había chicos con discapacidad y tenía ese registro, pero si no es como que no, la escuela no termina siendo el reflejo de lo que es la sociedad en realidad, que es diversa, que hay muchas personas con discapacidad, ¿no? Los niños de hoy tienen esa mirada un crecimiento mucho más mutuo, presente. un crecimiento Claro. mutuo. Claro. Ese vendrá a ser como el paso del cambio de mirada. Esto de decir, antes había una normalidad y lo otro quedaba por fuera, ya sea en el psiquiátrico, ya sea en la escuela o en algún otro En el lugar hospital. de encierro. En su casa. El paso, digamos, hacia el que vamos, me parece, porque no podría asegurar que estamos, es esto, asegurar que la sociedad es diversa y la diversidad tiene que estar en todos lados. Bueno, mi hija es psicóloga y en Buenos Aires trabajaba como acompañante terapéutica en las escuelas, pagado por la obra social, ¿no es cierto? Pero ella me comentaba que el principal inconveniente de ella no era ni con los maestros, ni con los compañeros, era con la propia familia que a veces no reconocía el grado de discapacidad de su hijo. Decía, no, Bel está un poquito atrasado, pero no, es normal. Y no era capaz de ver de que su hijo estaba a lo mejor en cuarto o quinto grado y le costaba leer las letras. Bueno, hoy también hay muchísima más información desde la estimulación temprana, también que es otra rama, digamos, que trabaja en la educación. Entonces hay como otra concepción de contener y acompañar a las familias. Pero la realidad es que el hijo o la hija ideal que se sigue esperando sigue siendo sin discapacidad y es un proceso que las familias tienen que hacer para poder aceptar al hijo real que tienen. Que la realidad es que es un proceso que tenemos que hacer todos los padres en esto de que el hijo que uno tiene, la hija que uno tiene, nunca es lo que uno soñó. En algunos casos es más cercana la distancia entre eso real y ese ideal, y en otras es un poco más lejana, pero es un proceso a hacer y acompañar. Sí, el desconocimiento muchas veces, ¿no? Muchas veces no se conoce, es decir, hoy en día, como bien mencionaban, desde los distintos espacios que transita un niño en su trayectoria educativa, por ejemplo, ellas empiezan a detectar determinadas situaciones y uno puede ir acompañando de otra manera, pero bueno, para muchas familias también es difícil porque tiene que ver con esto mismo, ¿no? En muchas cosas, como en las leyes, ya estamos muy avanzados, pero tal vez los cambios culturales respecto a estos temas no se dan tan rápido, entonces, bueno, sigue siendo una dificultad y aparte, no seamos ingenuos, no es lo mismo vivir en esta ciudad y en esta sociedad teniendo una discapacidad que no teniéndola. Digamos, no es algo que alguien... porque tiene mucho que ver con el contexto, porque no es lo mismo también tener una discapacidad y no tener recursos, no tener una obra social, digamos, si bien existen todos estos derechos de los que hablamos y reivindicamos, obviamente que no es la misma situación para todas las personas y para todas las familias. Entonces, bueno, hay algo ahí que también es entendible que muchas veces que suceda y que tiene que ver con los procesos de cada persona. Por eso también siempre decimos que no existen dos personas con discapacidad iguales, ¿no? O sea, a veces se tiende a estandarizar y decir, bueno, porque, no sé, Diego sabe braille, pienso que todas las personas ciegas saben braille. Y no, la realidad es que hay muchas personas ciegas que no saben braille, que no se van a manejar con la autonomía, que por ejemplo, no sé, porque hay diferentes situaciones, o dos personas que tienen, por eso no tiene que ver tampoco con el diagnóstico de salud. Podríamos decir, no sé, dos personas, dos jóvenes que van a la escuela Berni que tienen, no sé, síndrome de Down. El mismo diagnóstico, podríamos decir, de salud. Pero bueno, sus entornos son diferentes, sus familias son diferentes, su discapacidad también va a ser diferente. Sí. Ahora ahí mencionaste algo que siempre nunca supe cómo tratarlos. Si son personas con discapacidad o no, el Down y el autista. Ahora se habla de la condición autista, pero que no es discapacitado, mucha gente dice. ¿Es una discapacidad el autismo? Las personas con TEA, que es trastorno del espectro autista, pueden ser personas que tengan capacidad intelectual bien, perfecta,
pero sí es una discapacidad, es una condición. Tiene que ver con esto que explicaba Diego, tiene que ver con el entorno y cómo puede adaptarse las características de determinado niño, niña, adolescente, joven y o adulto con TEA a su entorno. La discapacidad no es el tener la condición en sí, sino que hoy en día la marcamos en relación a esto de que el entorno le ofrece para poder desarrollarse. Como decía él, hay una deficiencia que tienen las personas, pero para decir es una discapacidad hay que evaluarlo un poco en relación al contexto. Y el síndrome de Down también, digamos. O sea, en realidad esto mismo que antes, por ejemplo, nosotros sabemos que existe el certificado único de discapacidad, ¿no? El certificado único de discapacidad, primero que no es algo que es obligatorio, es decir, hay muchas personas que tal vez tienen una discapacidad que no tienen certificado. Entonces eso no es ni siquiera algo que me determina si tengo o no tengo. Y por ejemplo ahora, obviamente que hay muchas cosas para decir al respecto, pero quien evalúa si esa persona tiene o no una discapacidad, por ejemplo, para otorgar este certificado que muchas veces termina siendo más una herramienta para acceder a determinadas prestaciones de salud, a determinados derechos, ¿no? Que sin ese certificado no sería lo mismo. Salvando estas distancias y con las dificultades que trae nuestra sociedad, poder acceder a todas estas cosas, hoy lo hace una junta que es interdisciplinaria, que es siempre tiene mucho peso la mirada médica, pero antes lo que decía el médico era el que decía si era o no una discapacidad, ¿no? En ese caso el médico es el que tiene la palabra. Hoy en día tiene mucho peso, porque no vamos a decir que no, lo que dice el médico, pero también hay otros profesionales, que puede ser un profesional de la salud mental, puede ser un trabajador social, un fonoaudiólogo, otros profesionales de la salud y vinculados a lo social, que pueden evaluar la situación de esa persona. Porque tal vez hay una persona que si tiene pensemos en una situación de una persona, no sé, conozco, que tuvo un accidente y quedó con una leve dificultad motriz, no sé, en un brazo, en una pierna. Y tal vez por todas las características, los apoyos, todas las cuestiones que tiene en su entorno, no significa una discapacidad para la vida de esa persona, pero tal vez otra persona en otro entorno, o con menos acompañamiento, con menos estimulación, sí tendría una discapacidad. Entonces se evalúan muchas otras cosas que no tienen que ver solamente con la salud, por así decirlo. O con ese diagnóstico que a veces está como muy prendido así a fuego, ¿no? En las personas. Sucede mucho, ¿no? Que el diagnóstico no me va a decir demasiado sobre las características de esa persona, sobre su discapacidad necesariamente. Sí, aparte, viste los certificados de discapacidad que tienen una cantidad de numeritos. Hay de todo. Y no dice mucho, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho en las escuelas en esto de definir de alguna manera si nosotros trabajamos con ese estudiante, sí tiene una discapacidad. Y bueno, esto es un proceso de evaluación y de pensarlo en la circunstancia en que conocemos a esa persona, a la escuela a la que va, para poder pensar en esto que pusiste de ejemplo TEA. Bueno, que tenga el certificado que dice TEA no quiere decir que ingrese un proyecto de inclusión, porque a lo mejor no lo necesita desde donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Y no implica que a lo mejor en otros lugares sea una persona que tiene una discapacidad, entre comillas, ¿no? En esto que parecería ser que es algo que se pone y se saca, pero no es así, sino que es algo flexible y que a lo mejor para acceder a los tratamientos sí necesite el certificado, ¿no? Sí, o puede cambiar a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Son transitorios, los certificados, algunos son transitorios. Claro, para el ingreso a la escuela especial o a los proyectos de inclusión no es necesario tener el certificado. En algunos casos pueden tener el certificado y no necesitar la escuela especial, y en otros casos al revés. Sí, muchos lo necesitan simplemente para poder viajar en colectivo. Bueno, sí, si es algo que les soluciona el habitar la sociedad, y sí, es válido que tenga ese recurso. Y sus tratamientos, bueno, acceso a un montón de cosas aparte del certificado. Yo creo que había acá en Rosario un personaje, por decirlo de alguna forma, que era muy famoso,
que era el ciego que tenía el kiosco del correo en calle Córdoba, en el correo central. Sigue estando ese kiosco. Ese kiosco es de Mucar y lo maneja un asociado nuestro. Pero hace 5 años se reactivó más o menos. Claro, y yo creo que él... Está recordando una etapa anterior. Una etapa anterior, sí, pero que era famoso, porque todo el mundo cuando se hablaba de ceguera decía, sí, yo conozco al que está en el correo. Porque era impresionante cómo se manejaba autónomamente y que sabía dónde estaba cada producto y que sabía reconocer los billetes para el vuelto, de todo. Bueno, hay tecnología hoy para reconocer billetes y ese tipo de cosas. Sí. Ese kiosco del correo lo tuvieron varias personas con discapacidad visual, entre ellos un compañero que fue profesor de ciegos, su mujer también era ciega, los dos profesores, y lo manejaron mucho tiempo y muy bien. Que estaba dentro del correo. Hoy actualmente da a la calle, por calle Córdoba, al lado del kiosco de revistas, y lo tiene un asociado de Mucar ese kiosco. Bueno, ahí hay mucha tecnología que facilita un poco la accesibilidad y bueno, la inclusión de las personas con discapacidad visual, desde los lectores de pantalla para el uso de computadoras y teléfonos celulares. Yo he sido profesor de informática incluso para personas que ven, y bueno, eso equipara oportunidades de alguna manera. Y bueno, también aplicaciones que leen los billetes. Está bien que no te recomiendo sacar un teléfono en la calle para ver un billete, pero dentro de un lugar, sí, dentro de tu kiosco, nosotros comercializamos productos dentro de la institución y bueno, tenemos alguna forma también de corroborar los billetes y bueno, eso es tecnología a disposición. Y hoy en día se usa mucho lo digital, las billeteras. La impresora braille, yo lo he visto, el mouse, yo tengo un mouse. Impresora, nosotros hacemos impresiones braille para restaurantes, para artículos en braille o para asociados que nos piden bibliografía en braille. Nosotros tenemos un servicio de impresora, que bueno, no lo había mencionado, pero bueno, entre esas cosas nosotros trabajamos mucho con cultura, en la accesibilidad de museos, de obras de arte. Bueno, justamente tuvimos un proyecto con la universidad para hacer obras de Berni, los Juanito Laguna. Gracias a esa experiencia presentamos un proyecto ahora en un programa de Bolsa de Comercio y ganamos el proyecto para la compra de impresora y poder trabajar nosotros haciendo material accesible, como por ejemplo mapas en relieve, figuras geométricas, órganos del cuerpo humano, que si no por fotografía nosotros no accedíamos y teníamos una dificultad eso en la educación. Tenemos esto en cultura, en universidad también trabajamos mucho, con primaria y secundaria en accesibilidad de material también. Tenemos un profe de ciego ahí en comisión que siempre nos da una mano para esto. En el tema de empleo, esto de los kioscos, cursos de masaje, tenemos un gabinete de masaje, yo soy también masajista, y tenemos el gabinete de masaje en Mucar, que con las becas que generamos en la escuela Michi se van saliendo todos los años dos personas con discapacidad visual. Algunos empezaron a trabajar en alguna cooperativa, otros trabajan por su cuenta. Varias actividades como de cultura, jóvenes, grupo de adultos, y este ciclo de cine que salió de estas reuniones que todos los tercer sábados del mes nos juntamos y charlamos y proponemos. Salió esta iniciativa y se pudo concretar este sábado pasado y ya arrancamos y pensamos hacer uno por mes o una cada 2 meses en un lugar, en un entorno accesible, con películas con audiodescripción. Las plataformas nuevas, esto Netflix y todas estas plataformas suben muchas series y películas ya con audiodescripción porque le exigen que tengan audiodescripción, que sean inclusivas. Un concepto. Yo me meto, pero contá, digo, cómo es la audiodescripción, claro, para alguien, porque uno dice, cualquier persona así, me la pasé viendo una serie el fin de semana, y vos decís, te está loco, que me está diciendo. No, yo veo que aparece para los sordos el detalle, hay música, hay risas. Los subtítulos ocultos. Los claro, no. Closed caption, ese. Hay un concepto que no mencionamos, que es el diseño universal. Cuando hablamos de diseño universal decimos que algo
en su concepción, en su diseño, en su formación, está preparado para la mayor cantidad de personas posibles. ¿Sí? Sí. En este caso, para las personas con discapacidad visual, cuando se produce una película, se trabaja desde el vamos, que eso sería lo genial, porque después si no se puede accesibilizar de alguna manera, pero es mucho mejor hacerlo de la base, bueno, con un subtitulado para personas sordas, ¿no? Y con audiodescripción que describe las situaciones en los espacios de silencio de la película. O sea, describe un entorno, describe si es necesario o si hace a la película un vestimento, una cara, una forma, algo que ayuda a la comprensión, cooperando con el diálogo, no superponiéndose con el diálogo. En los espacios en silencio describe las situaciones, entonces las personas con discapacidad visual podemos disfrutar de las películas. Es más, hay obras de teatro con audiodescripción que nosotros incidimos, el Teatro Cervantes y el San Martín de Buenos Aires trabajan mucho con esto, y es fantástico porque primero vinieron a Rosario, acá estuvieron en la comedia, primero te muestran el vestuario, te muestran objetos, te hacen en braille un texto, y después tenés una voz en off para las personas que lo requieren, en audífono o en algo, para que no interfiera al común de los espectadores, las situaciones que pasan mientras los actores no hablan. Y bueno, es una forma de llegar a la cultura, de llegar al esparcimiento y de tener las mismas, no sé si condiciones, pero las mismas posibilidades de disfrutar de una película o de una obra que todas las personas. Bueno, hablando de capacidad y discapacidades, nosotros tenemos una discapacidad económica. Si no respetamos a los auspiciantes de la radio, nos cortan la electricidad, la energía, todo. Yo voy a saludar primero a Blasina, a la distribuidora Blasina, que es la que financia este espacio específicamente. Todo para la peluquería, todo para la belleza, que les recomiendo a todos que vayan porque van a ser muy bien atendidos. Y nos podemos ir con el tema con el cantante que te había pedido, ¿o no? Después lo traemos a la vuelta. Listo. Hora de vender. Inicio de espacio publicitario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Jugalo. En Agencia Bertelli, Supermercado La Gallega, Eva Perón 7605. Pregunta por las promociones vigentes. Sábado 8 de junio, la retro que más contagia energía está de vuelta. Está de vuelta. 80 versus 90. Hace historia. Revive los mejores clásicos junto a nosotros. 80 versus 90. En Aloha Eventos. Eva Perón 8318. Fisherton, Rosario. 80 versus 90. Hace historia. Siente los clásicos y esa buena energía. 80 versus 90. Sábado 8 de junio. En Aloha Eventos. Eva Perón 8318. Fisherton, Rosario. 80 versus 90. El dueño absoluto de tus noches de clásicos. Encontrá todos los juguetes en Juguetería Marruecos. Te esperamos todos los días en Mendoza 6450 Rosario y Jugueterías Madagascar en sus 2 direcciones. Sarmiento esquina El Orza y su nuevo local, San José esquina Moreno. Funes.
¿Sabías que la vidriería es Deco para tu hogar? Lámparas de sal, budas, espejos redondos con marcos de hierro, mamparas de vidrio súper novedoso, mesa con vidrio líquido, todo en mosaicismo. Web lavidrieriarosario.com. Estamos en Mendoza 1783. La Vidriería. Somos mucho más que una vidriería. ¿Quiere saber dónde está lo mejor para su automóvil o camioneta? En Evia Polarizados Estética Vehicular. Tenemos accesorios Steel Tiger, venta y colocación, enganches, estribos polarizados, láminas de seguridad. Además, renovación de ópticas, tratamientos acrílicos y cerámicos. En Evia le ofrecemos mecánica, frenos, embragues, distribución y suspensión. Estamos en Juan José Paso 7937, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 15 horas. Turnos o consultas al 341-564-2076. Instagram, @elvia.polarizados. ¿Vas a promocionar tu empresa en vía pública? Pensá en Medios Litoral. Planificamos, implementamos y medimos la audiencia de tu campaña. Carteles gran formato, pantallas LED, carteleras sextuples, carteles ruteros en todo el país. Medios Litoral. Te lo hace fácil. Promociona tu empresa. Más info en medioslitoral.com.ar. Heladería Twinkie, el helado artesanal de Fisherton. Elaboración propia, gran variedad de sabores, de cremas y frutales. Cafetería todo el año, tortas heladas, bombones escocés y suizo. Desde 1974 en Fisherton. Delivery 451-3232. 451-3232. Te esperamos en Eva Perón 7718, casi Donado. Seguinos en las redes como @heladería Twinkie. Twinkie, el helado artesanal de Fisherton. Emergencia de gas, emergencia de agua. Somos MG Mantenimiento. Realizamos todo tipo de obras y reparaciones integrales para particulares, consorcios y empresas. Un equipo calificado dirigido por el técnico gasista matriculado M1, Marcelo González. Seguinos en nuestras redes, Instagram, MG-mantenimiento-1970 o a los números 341-5403-001 o 341-25-159-62. MG Mantenimiento. Guma Fisherton, imprenta digital láser en alto volumen, copias, impresiones en full color, lonas, vinilos, gran formato, tarjetas gift card, ploteos, planos. Guma Fisherton. Además, rotulados, escaneo de planos, sellos, corte y grabado láser, impresiones de merchandising, librería artística, comercial y escolar. Guma Fisherton está en Avenida Eva Perón 7771, entre Colombres y Juez Subiría. Teléfono 451-9339. De lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18. Sábados de 9 a 12 horas. Guma Fisherton. Podés pagar con billetera Santa Fe, tarjetas de débito, transferencias. Manda tu material a contacto.fisherton@casaguma.com.ar. Para una mejor impresión, Guma Fisherton. Estudio Gótico. Desde 1998, 25 años. Haciendo magia a la realidad. Grabamos y editamos eventos festivos, culturales, publicidades y películas. También digitalizamos y restauramos filmaciones antiguas. Contacto por WhatsApp 3416-08-5554. Estudio Gótico. Hace magia a la realidad. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Un clásico mejor que otro. Teléfono comercial 341-3556-008. 341-364-1065. Vintage. Bueno, seguimos acá y bueno, cada interrupción acá sigue hablándose el tema. Sí. Pero hay una pregunta que ahora lo estoy pensando y a medida que voy caminando por la calle, no veo chicos con discapacidad visual.
¿Qué pasa? ¿Los ciegos son todos enfermos posteriores? ¿No nacen ciegos? ¿O qué es lo que Niños, pasa? decís, niños. 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 Bueno, la escuela de ciego niño existe, está. Sí, la Rosell. Rosell en calle La Mendoza. 2081. A ver, hay muchos ciegos con patología asociada. Antes por ahí había más ciegos niños por cuestiones de la incubadora, se quemaban retinas porque se desconocía el tema. Estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? Sí, yo conocí un caso de esos, que un día me asombró porque una vecinita que vivía y se acerca y le pregunta a Silvia, ¿de qué color es? Mi ex esposa, ¿de qué color es tu vestido? Y ella dice, azul. Me dice, ¿me dejas tocarlo para que sepa cómo es el azul? Y nos quedamos, ¿cómo puede por sensibilidad saber el color, no? No sé, yo quedé ciego grande por un accidente de tránsito, o sea, tengo la discapacidad adquirida. Ahora, yo conozco muchas personas con discapacidad visual que andan por la calle, que la recorren, que esto de la tecnología o estos modelos del normal al social fueron mejorando, la inclusión, tengo en Mucar la mayoría, a ver, Carlos es abogado, Ezequiel se está por recibir, Belén es psicóloga, trabajador social, ciencias políticas, hay muchos que estudian, la mayoría están formados. Yo tengo otra formación técnica, pero ya te digo, como quedé ciego de grande, bueno, después fue aplicado a otra cosa, el masaje y seguir trabajando y bueno, la conducción de Mucar y esto. Pero hay mucha gente. Me parece que se refiere a ver a niños. Creo que ¿Niños en la calle? Con discapacidad visual hay muchos. ¿Niños en la calle? Sí, Claro. yo no tengo veo esa caminando. referencia. No veo chicos con Tal vez, bastoncito, claro, tal vez lo que estadísticamente puede ser que haya más personas adultas o que tiene que ver o que en la adolescencia, la adultez vayan perdiendo la visión, pero sí existen niños no solo en Rosario, acá esto que mencionaban, la escuela, por ejemplo, Lidia Rosell, que es de toda la región también sur, digamos, de la provincia, que es una escuela especial, tiene muchísima matrícula grande de niños con baja visión, con escuela. Sí, que hay. Sí. Hay, nosotros tenemos contacto tal con la vez es más Roselia. común ver hoy en día porque hay muchas hay diferentes patologías y situaciones que derivan en una discapacidad visual en la vida adulta y eso tal vez hoy se hace más notorio, ¿no? Que sucede, ¿no? Personas sí, ya adultas que quedan con una discapacidad visual. Tal vez nos enteramos más de esos casos, me parece que tiene que ver con también eso. se me ocurre que un niño o una niña no va a ir a lo mejor solo por la calle y su padre lo guía a su madre y no le vemos el bastón. Entonces es muy difícil. Claro. Bueno, el uso del bastón. El bastón tiene dos usos, ¿no? Uno es para identificar los obstáculos, que eso es cuando vos tenés autonomía y empezás a identificar los obstáculos y vas. Pero otro fundamental es para que te identifiquen a vos como persona ciega. Y ahí a lo mejor está el problema de que no querés que te identifiquen como persona ciega. Eso generalmente pasa a lo mejor en baja visión, que en el colectivo de discapacidad visual el 80% de baja visión, que tendrían que usar bastones verdes y el solo 20% bastones blancos. Y uno no ve más bastones verdes que blancos en la calle. Porque bueno, me la rebusco, busco la vuelta, salgo de día, lo uso cuando me hace falta. Pero bueno, en el colectivo de discapacidad visual hay, pero eso lo decide la persona también, no es obligación usarlo si vos considerás que te podés manejar. O sea, yo siempre recomiendo que lo usen, si tienen problemas no solamente por el tema de que a vos te sirve, sino que le sirve a la sociedad para que te identifiquen y no es que te digan, mirá, este tonto me chocó, no te veo, o sea, te veo poco y no identifiqué que te podía chocar. Tiene que ver también con esto de que no toda la discapacidad es visible. En realidad el porcentaje de discapacidad es bastante alto en relación a la cantidad de habitantes, pero muchas veces nosotros no reconocemos a una persona con baja visión porque puede que no use un bastón, o no reconocemos a una persona, no sé, hipoacúsica o una persona sorda que ni siquiera uno le ve un implante o un audífono hasta que no interactúas no te das cuenta, o podríamos pensar una persona con autismo que mencionaron.
Digo, no siempre es visible, pero en realidad hay muchas situaciones, y si uno empieza a indagar hay en la cotidianidad, en los entornos de las personas, hay muchas personas con discapacidad. Yo me imagino que los chicos, como dice Ana Paula, no andan solos, y después los que están escolarizados pueden tener transporte, entonces no lo ves en el diario, en la calle o en la vereda. Si no es habitual ver un chico solo, ciego, caminando en la calle, Claro, o sea, eso me por refería no con es el habitual. bastón, Claro. que no lo ve. Y si no Pero tiene el bastón, ¿cómo está. identifica si es ciego? Claro. No. También Claro, sucede distinto mucho. con el chico que tiene parálisis, que va en el sillón de ruedas y eso lo ves. Claro, por ahí sucede mucho también esto, las personas con discapacidad a veces no sé, en un entorno que conocen y de confianza, no están usando el bastón todo el tiempo, a veces se apoyan en el hombro de una persona que los guía, no sé, tengo un amigo a mí que siempre me agarra de la mochila y no anda con el bastón, excepto en un contexto que lo necesite. Eso es muy en función de cada persona, claro, y del entorno en el que está, si lo conoce, si no, si está solo, si está acompañado. Pero bueno, eso, no siempre ver o no ver el bastón o ver algo que a nosotros nos represente un signo de discapacidad es la realidad. Las veredas de Rosario tampoco están en Como para condiciones andar como solo. para andar solo por la calle. Sí, es un gran problema que... Bueno, mira, yo me la llevo puesta todo el tiempo y por ahora veo. Y yo llevo un cochecito, así que... Los que llevan cochecitos, lo Claro, conocen. saben. Pero ese es un mal en todas las ciudades del mundo, yo creo. Eso no sirve de disculpa, ¿no? Que todo, pero nadie le presta atención a las dificultades. Incluso la gente se queja del ancho de las calles, pero no se queja del ancho de las veredas, donde a veces son veredas tan angostas que un sillón no va. Ni A ver, siquiera. hablamos de accesibilidad, si tiene o no tiene rampa, pero tener rampa y tener la vereda como están, no tiene sentido. O sea, la accesibilidad es una rampa en condiciones, una huella podotáctil donde no hay línea de edificación, las veredas, ahora en la nueva ordenanza de veredas se habló de un volumen libre de riesgo, que eso se incorporó porque participamos también del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, que es un espacio de 1,50 m de ancho por 2,10 m de alto, donde no tendría que haber nada. Nada es nada, toldo, aire acondicionado, freezer, cajones, macetas, nada, porque la línea de edificación es nuestro recurso para poder tener movilidad autónoma. Si no tenemos la línea de edificación despejada, es una carrera con obstáculos, y encima la vereda está rota. Pero esto, la rampa, la falta de obstáculos, no es solamente para la persona ciega, es para el común de todas las personas que van, como decían, con el cochecito, una persona grande con un bastón, porque no es fácil para una persona grande, y más si usa un bastón, subir un escalón, un cordón. O sea, la rampa ayudaría también a esa persona. O sea, tener una ciudad accesible o un diseño universal, como decía Ande, es para mejorar la circulación de todas las personas. Y hoy, lamentablemente, la ciudad de Rosario, estamos hablando del centro. Si te vas a las periferias, yo todavía vivo en un barrio que tiene zanjas. Me manejo solo, pero si tengo la posibilidad de que uno de mis hijos me vaya a buscar, prefiero, lo llamo, mirá, venime a buscar, porque veredas de barro o zanja, hay que caminar por la calle. o caminar por la calle, o sea, es bueno, No es exponerte es a una cualquier barrera, obstáculo, es sino un una peligro. barrera física, que la verdad que genera un estrés muy grande, y a veces digo, no, prefiero venir porque... Y me imagino un día de lluvia. Y no, un día de lluvia, olvídate. Por eso el centro, dentro de todo, la mayoría de las cosas están en el centro. Todo, tenés que ir a un médico, tenés que ir, qué sé yo, a una clínica, tenés que ir a las escuelas, bueno, el centro Braille, la de Rosell, están dentro de todo, en un lugar donde hay accesibilidad de colectivos, y tiene, bueno, veredas en condiciones que no las tienen, pero bueno, son lugares accesibles como para circular. En la periferia no lo hay. Pero, y aparte de esto, digamos que importante cuando a veces, hoy Diego hablaba del diseño universal, ¿no? ¿Cómo sería algo que nosotros lo pensamos para todas las personas? Si tenemos que hacerlo de cero, le va a pensar un lugar, bueno, ¿cómo hacemos para que eso pueda participar una persona, tenga la condición que tenga, y más allá de la discapacidad también? Podríamos pensar en otras diversidades, ¿no?
Pero a veces lo que sucede es que, bueno, nos pasa acá con muchas cosas. A veces que no están los recursos, pasa con las instituciones educativas, pasa, digo, que no está la posibilidad de hacer esa adaptación y a veces se puede hacer un ajuste o hay mucho que tiene que ver con la actitud de las propias personas, ¿no? Porque por eso había hablado cuando Diego mencionaba las barreras actitudinales. Muchas veces, o sea, puede estar, por ejemplo, la ciudad llena de rampas o con las veredas impecables, idealmente, ¿no? Pero si después tenemos un auto que estaciona en la rampa, el otro que no sé qué, bueno, todo lo que implica la actitud de las personas que a veces somos barrera, digamos, ¿no? Esto, nos paramos arriba de la senda peatonal con la baldosa podotáctil. Las carteras, los carteles de los negocios en los en carteles, la vereda. digo, millones de cosas que a veces son tan simples como registrar que en el entorno en el que vivo hay personas con discapacidad y que o puede haber una madre, un padre, alguien con un cochecito, o que puede pasar un adulto mayor. Digo que eso a veces nos falta tanto en ese sentido, ¿no? Que bueno, también es importante pensar para hacer una ciudad más amigable para todas las personas, porque a veces basta con ver, no sé, una persona mayor cruzando la calle con cierta dificultad, y tener ese registro. No necesita tener un bastón para, digamos, tener en cuenta que tal vez hay personas que tienen otros tiempos, o incluso otros tiempos para comunicarse, para llevar a cabo una acción, y que es parte de la vida, ¿no? Sí, yo a veces estoy con el auto en una esquina parado porque está cruzando una persona y de atrás me empiezan a tocar bocina y por poco me empujan el auto y no se les ocurre que por algo estoy parado. Muchas veces hasta que a una persona no le pasa en su entorno cercano, yo lo escucho mucho. Nosotros en esto de que entregamos elementos ortopédicos, mañana incluso tenemos una entrega de sillas en el Parque Alem, muchas veces aparecen personas que por ahí tal vez hay un adulto mayor en la familia que en un momento empieza a necesitar de una ayuda técnica como una silla de ruedas u otra cosa, y hasta que por ahí esa familia o ese entorno no se encontró con esa situación, no cobró conciencia, ¿no? De esa dificultad, de lo difícil que es tomarse un taxi, lo difícil que... un montón de cuestiones de la vida cotidiana que a veces no somos conscientes. Y pensamos muchas veces, quienes no tenemos discapacidad, como es mi caso, que como si fuese una cosa lejana. Bueno, no, nunca me va a pasar, esto no forma... La realidad es que forma parte de la vida en un montón de contextos. Podemos tener compañeros de trabajo con discapacidad, un hijo con discapacidad, digamos. Nosotros mismos, el día de mañana, digamos. Un día te podés quebrar una pierna y tener que caminar con bastón. O estar con una situación temporal, digamos, de discapacidad transitoria, que también forma parte de la vida, y a veces, esperar a que suceda eso para tener un poco de empatía, para tener un poco de conciencia sobre la diversidad. Por eso remarcamos mucho en esto de que la discapacidad tiene que ver con entorno, con la relación con el otro. Entonces, si pretendemos que siempre la persona con discapacidad sea la que se adapte a la sociedad, vamos a seguir fracasando. El cambio tiene que ser social, tiene que ser de todas, de todos. En esto que pensábamos en las escuelas mismas, no hay accesibilidad en la mayoría de las escuelas. Digamos, en un lugar donde las políticas que se bajan tienen que ver con la inclusión, y que hacemos campaña con eso, y después el recurso básico de una rampita. Digo básico porque, digamos, después ya pensar en la cantidad de escuelas que tienen escaleras, baños y cuestiones un poco más de estructura compleja, es realmente llamativo. Lo que decía antes, que hemos avanzado en esto de la inclusión, pero falta mucho. Falta mucho, y también porque hay algo que también cuando lo mencionaron hoy a mí siempre me parece interesante, porque cuando se habla de accesibilidad, por ejemplo, pensemos en entrar a un lugar. No sé, mañana nosotros vamos a hacer una entrega de sillas en el Centro Cultural del Parque Alem. Nosotros cuando vamos a buscar un lugar, por decirlo así, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que puedan entrar unas cuantas personas en silla de ruedas en ese lugar. Tiene que tener el acceso, que el ingreso sea accesible, pero a veces, y esto no solamente para pensar en una persona con una discapacidad
física en este caso, si no lo podríamos pensar en cualquier otra. No es solamente que la persona pueda entrar, porque si esa persona puede entrar, pero después, por ejemplo, No puede quiere ir ir al al baño. baño y no tiene un baño, o ese baño está cerrado con llave o se convirtió en un depósito de limpieza, cosas que suceden, digamos, en los lugares, porque a veces dice, sí tengo el baño, pero la llave la tiene no sé quién, lo usé para guardar un montón de cosas, bueno. Si no tiene esa posibilidad, si eso significa que la persona no va a poder permanecer todo el tiempo que quiera, no está en igualdad de condiciones que otra. Cuando tenga ganas de ir al baño se va a tener que ir a su casa. Y a la vez que pueda circular o que pueda, es decir, no es, si yo pueda, si eso me implica que yo tengo que, no sé, ir de un lugar a otro, que ese pasillo pueda ser accesible. Y lo mismo para otras discapacidades. Es decir, que uno esté en la misma cantidad de condiciones que el resto, ¿no? Cuando lo mismo podríamos pensarnos en para una persona ciega, no sé, usar una página web. No es solamente que yo pueda entrar y que tenga un lector de pantalla y pueda... No, que pueda hacer todo de principio a fin. A veces pasa que uno quiere hacer todo y está todo bastante accesible, pero después cuando le tengo que dar enviar para terminar el trámite, ahí me encuentro con un obstáculo y no puedo terminarlo. O sea, pude hacer todo, pero no pude hacerlo del final. Y bueno, muchas veces la accesibilidad implica pensar todo este proceso y para las diferentes características que tenemos las personas. Sea o no sea la discapacidad, porque a veces podemos pensarlo en otras cosas, ¿no? En la persona con discapacidad intelectual, tal vez, no sé, yo voy y le digo, bueno, te presento, no sé, vas a una entrevista de trabajo, o tenés que llenar este instructivo y está, no sé, hay personas con discapacidad intelectual que por ahí no saben leer y escribir que no sea imprenta mayúscula, por ejemplo, y yo se lo doy en imprenta minúscula, no va a poder acceder de la misma manera. O es un texto muy complejo, con mucha cantidad de información. Sí. Digo, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta y lo importante, como consejo, como mensaje que se me ocurre es, bueno, esto del diseño universal, si vamos a hacer algo nuevo, pensémoslo para todos, que sea lo más amigable posible para todas las personas y tengamos en cuenta que cuando hacemos algo puede venir una persona con diferentes características, sea o no sea una discapacidad. Y bueno, y cuando algo no lo es, que a veces, muchas veces, como el ejemplo de las escuelas, no son accesibles del todo, bueno, qué ajuste, qué modificación que no sea desmedida ni muy costosa podemos hacer para que sea accesible algo para alguien. Yo siempre doy el ejemplo cortito de, no sé, cuando vos entras a la oficina de Silsa, obviamente tiene muchas características de accesibilidad, pero por ejemplo hay un escritorio que es bastante más alto que otros. Entra una persona usuaria de silla y se topa con ese escritorio, por ejemplo, obviamente que si ahí no es donde hacen el trámite para la silla, pero por ejemplo es el donde está mi compañera de administración. Bueno, por ahí si se acerca una persona a silla de ruedas, simplemente no es que, bueno, no tenemos que tirar abajo, romper ese escritorio. Bueno, no, se puede correr al costado y hablar con la persona a un costado de ese escritorio. No es que es necesario comprar uno nuevo, digo, porque a veces pasa que no están los recursos, las posibilidades para que algo sea accesible, pero la actitud importa mucho. Y el acceso laboral de la persona con discapacidad. En discapacidad intelectual es muy complicado. O sea, hay una realidad, más allá de la situación social hoy compleja, el capitalismo siempre lo que busca es que bonita, más bonita. Tiene que ser una chica linda con minifalda. Esto de la productividad, la mayor productividad en el menor tiempo posible, digamos, ¿no? Entonces, una persona con discapacidad intelectual que requiere otros tiempos, que requiere otro acompañamiento, no le funciona el capitalismo. Entonces, no le funciona a ninguna persona que tenga un negocio. O sea, que tenga un negocio, una fábrica, una industria de cualquier tipo, porque los tiempos son otros. Y ahí es donde realmente hay una complejidad importante para pensar en la inclusión. Eso en lo privado, que siempre tratamos de generar empleo en lo privado. Pero tampoco lo respeta el Estado con el cupo del 4%. Nosotros de la dirección, desde la Asamblea de Organizaciones, pedimos un informe al municipio del cumplimiento del cupo y se jacta de que se cumple, y en realidad se cumple, pero ¿de qué manera? Me decían, la discapacidad intelectual está relegada. Entonces, las personas con discapacidad visual no existen directamente en lo laboral.
El cupo del 4% del municipio está cubierto en su mayoría con personas con discapacidad intelectual, todas en parques y paseos. Bueno, en parques No y tienen- paseos también tiene sus condiciones. Por eso, no Claro. tienen posibilidad de desarrollo, de crecimiento, y es como que... Sí, o en su momento eran las personas usuarias de silla que estaban en las cabinas de colectivos. También fue complejo. Pero, por ejemplo, Pero- en los últimos años en Parque Sí, y Paseo, hablando del certificado único de discapacidad, que era un requerimiento para ingresar, cambió el grado de retraso necesario para ingresar. Y ahora piden leve, o sea que es una persona que es dentro de lo que es la discapacidad intelectual lo más funcional posible. Pero te digo, Y no es que no merezca el lugar, no es que lo quiera decir, pero no, en porcentaje, nosotros de 10.000 personas del municipio, 407, o sea, se pasaban por 7, decían, no, tenemos 7 personas más. Pero 300, más o menos, estoy redondeando, eran discapacidad intelectual en parque y paseos. Entonces vos te das cuenta que, o sea, no se es una ocupa... inclusión real. Claro, no es una inclusión real, no es una inclusión en puestos de toma de decisión. No son, hay lugares muy fuertes, núcleos donde, por ejemplo, obra pública, planeamiento, donde no hay personas con discapacidad, que incidiría muchísimo en el diseño universal de una ciudad accesible para todos. Nosotros estamos integrando el Consejo Asesor de Planeamiento y estar ahí en discusión con el Colegio de Arquitectos, con la Cámara de la Construcción, con todo eso, donde la discapacidad realmente es un gasto, de alguna manera para ellos, no es un derecho. Es difícil luchar con eso, pero toda esa gente formada que tiene poder de decisión no tiene en su plantilla personas con discapacidad que lo asesoren. Y también un poco, si bien existe este cupo laboral en el Estado, que es para no solo el Estado nacional, provincial, municipal, sino también, por ejemplo, para las empresas que son, las empresas tercerizadas, las que prestan servicios al Estado, también deberían cumplir con este cupo, tener también más prioridad en todo lo que tiene que ver con las licitaciones, todas cosas que hay que ver cómo se da. Creo que acá todos tenemos nuestras dudas. Después la realidad es que en el sector privado hay como diferentes realidades. Muchas veces sucede, o en los últimos años lo que viene sucediendo más es que empresas globales, multinacionales, transnacionales, que tienen políticas de inclusión en otros países, porque tal vez en otros países existe, por ejemplo, un cupo laboral para el sector privado, es decir, que hay empresas de X cantidad de empleados que están obligados a contratar personas con discapacidad y tal vez tienen estos lineamientos que son desde la perspectiva de género, de la diversidad, todas ciertas políticas en las que por ahí les llega a la empresa de Argentina, porque tienen bajadas de línea, por así decirlo, ¿no? de estas empresas grandes, de que tienen que incorporar personas con discapacidad y lo han empezado a hacer con muchas dificultades, porque muchas veces también sucede que se acercan a las organizaciones y dicen, bueno, necesito un ingeniero en no sé qué cosa que tenga discapacidad y que pueda hacer... Y no es que no existan ingenieros con no sé cuántos posgrados y cosas con discapacidad, porque existen, pero también es desconocer la realidad del colectivo de personas con discapacidad, que como sabemos, y me parece que queda un poco claro, desde muy temprana edad las personas con discapacidad se van encontrando con barreras en el acceso a la educación, ni te digo en la educación superior. Entonces es muy bajo el porcentaje de personas con discapacidad que acceden a la educación superior. Entonces, bueno, obviamente hay menos cantidad de personas con discapacidad calificadas en estos términos, a veces de ciertas exigencias del mercado. Y después están, empresas más chicas que por ahí tienen otras perspectivas más de la inclusión o que les interesa desde este lugar de lo social, desde las áreas de responsabilidad social empresaria, que han empezado a trabajar en cuestiones de inclusión. Falta muchísimo. Algo que tampoco se sabe es que las empresas, que por ejemplo, digamos, cada oficina, por ejemplo acá en el caso de Rosario, Oficina Municipal de Empleo, tiene un programa que es de grupos priorizados, que un poco trabaja en la intermediación laboral de las personas con discapacidad en el sector privado, que ofrecen capacitaciones, las organizaciones también lo hacemos, para las empresas que quieran incorporar a personas con discapacidad. Acá hay programas de entrenamiento que no implican una relación laboral, es decir, no es que la persona ya pase a ser un empleado efectivo, sino que es un entrenamiento, una práctica de menos cantidad de horas,
que muchas veces ese salario, entre comillas, lo paga el Estado, ¿sí? Que le permite a la persona generar un primer acercamiento, una primera experiencia. Después hay un programa de inserción laboral también que es a nivel nacional, que hay un porcentaje de ese salario también que lo paga el Estado a un empleador que decida contratar a una persona con discapacidad. Y hay un montón de exenciones impositivas, de ganancias que tienen las empresas también por contratar personas con discapacidad. Es decir, a veces se piensa siempre que es un costo. Bueno, no voy a poder hacerlo, mi empresa no es accesible, ¿no? Y muchas veces hay un montón de ayudas del Estado, un montón de beneficios impositivos que existen y que se desconocen, que tienen muchas empresas por contratar personas con discapacidad. Pero bueno, yo creo en lo que más falta seguir trabajando. Por una parte, en poder brindar a las personas con discapacidad herramientas para el empleo, que haya capacitaciones en oficios, que los estudios superiores de alguna vez, digamos, de algún modo se vayan amigando y sean espacios que también sean inclusivos verdaderamente para las personas con discapacidad, porque si no, también sabemos, a ver, cualquier joven hoy le resulta difícil acceder a un empleo, ¿no? Sin discapacidad. Claro, imagínense un joven con discapacidad. Sí, capaz que para el Estado le es más sencillo y más práctico darle un plan y decirle, bueno, te conseguimos una pensión y listo, y vivir eso. Y no consideran todo lo negativo que es de la persona que no puede trabajar. Sí, y aparte eso, cómo impacta, nosotros lo vemos cotidianamente con los jóvenes y adultos con los que trabajamos, impacta en el entorno de la empresa también cuando se incorpora una persona con discapacidad. Digamos, eso genera otras cuestiones en el clima laboral. Obviamente que le da autonomía, la posibilidad de vivir de manera independiente. Durante mucho tiempo también lo que sucedió, que eso se modificó hace algunos años, era que si una persona, por ejemplo un adulto con discapacidad, tenía una pensión por discapacidad, cuando entraba en un trabajo en relación de dependencia, esa pensión se caía. Sí, y después muchas veces eso, era difícil volver, por ejemplo, tal vez al año dejaba de trabajar en ese lugar y era muy difícil, le llevaba mucho tiempo volver a tener su pensión. Entonces había bastante resistencia. Y hoy se agilizó mucho eso, se hizo automático. Si hay una persona que tiene una pensión y entra a trabajar, deja de cobrar su pensión porque va a percibir un salario, pero después, si deja de trabajar, automáticamente se reactiva esa pensión. Eso se agilizó bastante y ayudó, porque también a muchas personas con discapacidad les daba cosa, ¿no? Decir, bueno, voy a perder el único ingreso de Pinas y después no funciona, si esto no... Bueno, pasa con gente sin discapacidad que tiene un plan y de repente le dicen, está trabajando en una casa de familia y la casa de familia le dice, te vamos a poner en blanco. No, porque pierdo el plan y yo no sé cuánto tiempo voy a trabajar con usted y el plan lo tengo para siempre. Claro. Sí, es una realidad que esa pensión se necesita porque en estas cuestiones, por ejemplo, en las niñeces, sobre todo con discapacidad intelectual que trabajamos nosotros, se necesitan de muchos recursos para acompañar las terapias, para acompañar los tratamientos psicológicos, fonoaudiológicos, que si bien los cubren en parte, incluir salud, que vendría a ser como la obra social para la gente con discapacidad. Bueno, hoy en día la verdad que lo que está ofreciendo es muy poco. Está compleja también, y aparte, y no son sé todas si cosas que incluirá, hacen a por la ejemplo, calidad de vida de todos los sujetos. no sé si incluirá los traslados, el incluir salud. Y los traslados son caros para una persona que por ahí tiene que volverse en un taxi hoy. A veces sí, a veces no, tienen algunos requisitos ahí. Está muy recortado. Pero Sí, hoy en día está muy hay, recortado. bueno, todas las instituciones, no es nuestro caso, pero todas las instituciones que son prestadoras a través de las obras sociales, incluir salud o cualquier obra social o prepaga, hoy en día, bueno, ya hace muchos años lo vemos, hubo marchas estos días, estos miércoles, incluso en el Monumento a la Bandera, digamos, hay mucho recorte en relación a las prestaciones. Entonces a veces los transportistas tampoco cobran de las obras sociales o de incluir salud. Bueno, y eso genera un montón de dificultades y son nuevas barreras, ¿no? Claro, el acceso a la escuela, al transporte es más que importante, tener un transporte. Los pocos que tenían, bueno, algunos conservan y otros no, en este momento no lo están teniendo. Y en cuanto a lo laboral, que yo recuerde de chicos de la escuela especial que hayan trabajado, algunos que están en Parque Paseo que ya son más grandes, y después no tengo mucha experiencia o recuerdos. Lo que
estamos apuntando un poco a algún oficio. Nosotros tenemos la formación integral, la formación profesional en la escuela, con este CECLA que yo le decía, que está ahí atrás nuestro, que también, bueno, van los chicos una vez a la semana. Y en la escuela tenemos construcciones, huerta, algo que sirva para la adultez, porque la verdad que pensar en lo privado es como casi en este momento imposible. Una utopía. Realmente, sí. Ahora hablar de inclusión laboral, de accesibilidad del sistema educativo, de accesibilidad en el transporte público, que justo hablábamos en el corte. Yo creo que, bueno, Rosario tiene legislación de vanguardia a nivel nacional y Argentina tiene mucha legislación en discapacidad. Todo esto fue evolucionando, subiendo, bajando, más o menos. En pandemia, como decía, los colectivos que eran accesibles cayeron un poco, se entendía por la situación. Pero qué sé yo, hoy por ejemplo leía el informe del Estado donde otra vez se ataca el tema de las pensiones, que es un recurso casi único que no solamente te da algo de dinero para autonomía, porque el trabajo es como que cierra, ¿no?, el círculo de autonomía y decir, bueno, tengo una forma de vivir solo, lo que sea. Pero bueno, cuando no la tenés, la pensión no alcanza, pero por lo menos cubre algo y también te da el incluir salud, si no tenés una obra social y esas cosas. Hoy otra vez se cuestiona esto del otorgamiento de pensiones truchas, otra vez como que se habla de lo mismo. Es un retroceso que realmente cuesta entender que se siga discutiendo. Claro, que seguramente, sobre todo en Argentina, hay y habrá pensiones truchas, y que creo que por el lado de la discapacidad a lo mejor es uno de los lugares por donde se hay. Pero eso no es para culpar a todos. O sea, hay que ser más controles en el momento de otorgarlo. Pero una persona que le cortaron las piernas, después no le van a volver a crecer. Es que el otorgamiento del certificado de discapacidad, que eso genera después que puedas tramitar la pensión, no lo da una persona. Como decía Majo, es una junta evaluadora. Sí. Yo renové hace días el certificado y eran 4 profesionales que firmaron los 4 mi certificado de discapacidad. Un psicólogo, un médico, un terapista y no... Previo a todos los informes de Sí, previo al informe médico. Bueno, yo ya venía... O sea, el informe médico del oftalmólogo dijo, sí, ceguera irreversible, y los médicos, bueno, te hacen preguntas porque contextualizan tu entorno y un montón de cosas, por eso te dan el certificado de discapacidad. Pero es una junta evaluadora, o sea, me parece que la evolución del modelo social y estar discutiendo y de pronto llega esto donde otra vez se cuestiona el tema de las pensiones, como que a la persona con discapacidad se estigmatiza. Yo creo que es un momento donde, bueno, fortaleza entre las organizaciones, es un momento de lucha donde tenemos que nuevamente salir a defender nuestros derechos, estar todos juntos y, bueno, demostrar que la discapacidad no es algo que tenemos ganas de tener, es una condición que, bueno, que se dio y que la tenés, y por un montón de barreras la situación es compleja, y que el Estado tiene que estar como para sostener un montón de situaciones que hoy pareciera como que el Estado es para el que tiene y no para todos. Cuando nosotros, una cosita, cuando nosotros hoy hablábamos de la convención de discapacidad y hablamos del lugar del Estado, que obviamente las organizaciones, incluso las organizaciones que forman parte del propio Estado, como son las escuelas y más, cumplen un rol fundamental, porque están para acompañar a esos colectivos y para poder brindar el acceso a los derechos muchas veces. En nuestro caso, por ejemplo, un elemento ortopédico que si fuese por el Estado muchas veces no llegaría, digamos, nunca. Una persona, por ejemplo, acceder a una silla de ruedas, por dar un ejemplo, es entender que
Argentina incluso tiene compromisos internacionales en relación a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de derechos, no solo hablamos de la salud o de ir a rehabilitación o de llegar a la escuela, ¿no? Uh-huh. Los derechos son muchas más cosas, incluso el ocio, la recreación, el trabajo digno, digamos, toda una serie de cuestiones que son importantes y que hay que poder, la accesibilidad, ¿no? Y que el Estado tiene un compromiso asumido internacionalmente y una obligación en relación a eso, que bueno, obviamente que falta y que siempre va a faltar en un montón de lugares y que las organizaciones estamos para acompañar, pero que también es importante reconocer ese lugar, ¿no? Y que las personas con discapacidad están en una situación de desventaja en relación a otras personas y que el Estado es el que tiene que garantizar que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no? En algún punto. La sociedad, nosotros como parte también, ¿no? Obviamente, pero hay una gran responsabilidad de la que no se puede desatender, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó retomar la autonomía? Vos, porque que vos de repente de un día para el otro te encontraste con que nada, no podías hacer nada. Lo mío fue un accidente de tránsito en el cual, bueno, yo perdí la vista, falleció mi señor y tenía un bebé de 2 meses. Fue, bueno, sí, una situación, tuve como 80 días inconsciente porque tengo la cara hecha de nuevo. A ver, yo quería recuperar mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa grande, en un puesto jerárquico, y quería recuperar mi trabajo para poder recuperar un poco mi vida. Y por eso, bueno, fui enseguida al centro de rehabilitación, me prepararon en orientación y movilidad, en actividad de la vida diaria, fui a la empresa, hice un montón de cuestiones y, bueno, sin embargo, en la empresa me despidieron, aduciendo no tener un lugar acorde a mi discapacidad. Después tuve juicio y en Rosario salió negativo, en juez cámara y en la Suprema de Santa Fe avalaron mi reclamo. Pero bueno, más o menos 1 año y medio demoré para rehabilitarme en el centro de rehabilitación. Igual en todo esto yo hacía actividades. A ver, estoy rehabilitado, se podría decir, y me sigo llevando posas puestas en la calle. Hoy bajé del colectivo y creí que estaba cerca de la esquina, estaba a 10 metros y me pegué con un árbol. O sea, siempre te pueden pasar cosas, pero también es cuestión de la actitud y tratar de llevar adelante la situación y bueno. Sí, también depende de cuando vos de repente te encontrás con una discapacidad, cuánto te lleva sobreponerte mentalmente para poder... Sí, bueno, eso es lo que se llama resiliencia. Yo en su momento dije, no, es por mi bebé, después fue por mí, porque era joven y quería recuperar mi autonomía, mi vida, mi casa, mi hijo. Y bueno, fue una situación ahí que demoré un tiempito, pero me parece que enseguida quise, bueno, recuperar y sentía que había una vida para disfrutar, para estar bien. Yo formé familia de nuevo, me casé, tuve otro hijo y bueno, esto, dar clases de informática, estar en organizaciones. Mi jubilación me permitía poder desempeñarme en espacios así de organizaciones sociales, entonces bueno, me parece que puedo aportar muchísimo ahí y me siento muy bien y realizado trabajando así en organizaciones, defendiendo los derechos que cuando me pasó dije, ¿cuánto hay por hacer acá? ¿Cuánto hay todavía por hacer acá? Pero bueno, yo creo que estamos en esta lucha y me siento muy bien haciéndolo. Ahora, ¿cuánto demoré en rehabilitarme? No lo sé. No sé si todavía estoy en el proceso o qué sé yo, o ya estoy, pero estoy continuamente en la calle trabajando. Yo soy masajista y dirijo Mucar hace 10 años y estoy en la Asamblea de Organizaciones y bueno, me gusta, estoy en un montón de cosas. Yo hice judo en la selección paralímpica, de ciego todo, porque de antes no, trabajaba, lo único que hacía era trabajar. Bueno, y me gusta la vida que llevo, me siento muy feliz haciéndola y o sea,
No sé si eso contesta un poco la pregunta de cuánto tiempo. Sí, ahora que mencionaste el deporte, yo creo que los murciélagos se fue un gran impulso para entender lo que la persona con discapacidad no es un inútil, ¿no? Hay muchos deportes. Bueno, en algunos momentos sobresalieron más, que todos de repente lo vimos en los noticieros. Por el peso que tiene tal vez el fútbol, fútbol claro, en nuestra sí, cultura, fútbol, pero hay muchos deportes. A ver, también no toda persona ciega que juegue al fútbol es alguien que puede estar en los murciélagos también, ¿no? Porque eso, puede jugar para divertirse. Porque eso también habla mucho, pero sí el deporte es un gran medio de inclusión y de realización, incluso esto, ¿no? En lo deportivo, en lo profesional de muchas personas. Realmente en ese sentido, bueno, muchos de los clubes grandes de acá de Rosario tienen sus deportes adaptados, están los seleccionados en distintas disciplinas, hay un montón de deportistas que participan en competiciones nacionales, internacionales, y bueno, y es un medio de inclusión muy importante. Claro, yo el judo lo hacía con personas que ven, o sea, no tenía ningún ciego de compañero a nivel club. La única diferencia es que se arrancaba tomado, en vez de arrancar suelto. Entonces, arrancar tomado tenía igualdad de condiciones. Y se compite con personas ciegas. Y, bueno, hay un torneo especial para personas ciegas y sí, está la Paralimpiada y todo lo que es el circuito de judo para ciegos, pero se puede incluir tranquilamente las personas que ven con las que no ven en el judo, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo cuando entré en el grupo de socorrismo, nos tocó ir a apoyar un torneo importante que había en Newell, en la cancha, en el estadio cubierto de Newell. No me acuerdo de qué era, pero era de básquet en sillón de ruedas. Y en un momento determinado nos desafiaron a jugar un partido de básquet, nosotros sentándonos también en el sillón de ruedas. Nosotros dijimos, esto cualquiera no lo hace. Y nosotros tenemos otra fuerza, lo podemos hacer. Nunca me pegué tantos porrazos como me pegué ese día, porque me sentaba al sillón y ya me caía de espaldas. Ya era impresionante. ¿Y cómo se divirtieron los deportistas? Sí, está también, bueno, en Silvia también se practica rugby, el quad rugby, que es el rugby sobre silla. Hay muchos deportes. Él estaba recordando la semana pasada, en la municipalidad hizo una intervención ahí en Barrio Basto, muy cerquita de donde está Parques y Paseos, y justo está la cancha, que es la cancha de la inclusión, creo que se llama, que es una cancha que está ahí en el Parque Independencia, que es para personas ciegas, para que se pueda jugar fútbol ciego. Y estaban la gente de la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos, de Ardec, armando como un partidito, y invitaron a unos chicos que estaban por ahí a jugar un partido, que claramente los chicos sabían jugar a la pelota muy bien, pero cuando les taparon los ojos y se pusieron ahí, les pegaron un baile. Yo los veía que, bueno, obviamente con todo lo que le genera una persona que te tapen los ojos, y de repente algo que vos toda la vida lo hiciste sin ninguna dificultad, bueno, te vas encontrando con otras cuestiones. Y bueno, fue un intercambio que fue interesante. Yo justo estaba ahí de espectadora del partido viéndolo, y bueno, pero obviamente las personas ciegas que encima juegan al fútbol hace mucho tiempo y lo hacen muy bien, les ganaron el partido prácticamente. Yo siempre termino el programa con una misma pregunta para los cuatro. Sí. ¿Qué fue lo que aprendieron en esta actividad? ¿Qué les enseñó? Porque ustedes vos entraste a la docencia, vos estudiaste psicología con una visión. Ahora, el estar trabajando en discapacidad, ¿qué les dio en especial a ustedes? Muchas cosas, supongo, qué sé yo. Una lucha diaria, empatía, reconocimiento en la profesión, amigos, diversidad, conocer gente distinta, entendimiento, bueno, un montón de cosas. Trabajar sobre todo en
escuelas, en educación y en educación especial. Muchas cosas. Sí, un poco adhiero a lo que dice Cristina, a poder pensar esto de que realmente cada persona es única, que un diagnóstico no define nada, que uno puede hacer muchos pronósticos y las personas definen qué es lo que quieren, hasta dónde pueden, y a veces pueden más y a veces pueden menos, y no depende de lo que uno quiere del otro. El otro es un sujeto que decide y es autónomo, y eso es esencial para trabajar en discapacidad. Y que las utopías nos sirven para caminar. Diego, no como al sufrir la discapacidad, porque evidentemente ahí tuviste que aprender todo, pero como dirigente de MUCAR, que... Hay un equipo MUCAR de personas con discapacidad con un compromiso, unos valores, una fortaleza y una formación para la militancia y este reclamo de derechos, no solamente con protestas, sino con propuestas, y trabajar por todo un colectivo de personas con discapacidad visual, como decía hoy, de Rosario, de la región. A mí me da mucha gratitud, me da mucha... no sé, me siento muy bien haciéndolo, me gratifica muchísimo. Estar compartiendo con ellos este espacio, a mí me hace sentir, digamos, no digo útil, porque utilidad es otra cosa, pero pasé la necesidad que yo sentí en el momento de quedar ciego y dije, hay mucha gente que ni sabe que tiene derechos, que ni sabe las posibilidades que puede tener, que no hay quien lo represente, y yo creo que MUCAR en ese sentido representa de una manera muy comprometida esto, y me siento muy orgulloso del equipo que tenemos, y la verdad que no me veo fuera de MUCAR en mi futuro. De alguna manera u otra me veo ahí con ellos acompañando, porque creo que es una muy buena causa. Mejor. Ay, no sé, te han dicho tantas cosas y yo ya dije tantas que No, un poco en lo personal, yo por ahí cuando empecé a trabajar en Silsa, lo hice más desde este lugar de la concientización, que es un lugar que me parece como muy valioso, por una parte que a mí me dio mucho el sentir que se podía realmente aportar a un montón de espacios, de instituciones educativas, de espacios de entornos de trabajo, lugares donde hay atención al público, tantos lugares, una mirada que muchas veces se desconoce de la discapacidad. Para mí eso es fundamental, digamos, el reconocimiento de esto que nosotros hoy estamos hablando tan abiertamente y que lo podemos hablar con profundidad, pero de reconocer esa desigualdad, esa injusticia que todavía existe, que pesa, digamos, entender toda esta historia que también es parte de hablar de la discapacidad, y que eso, digamos, signifique para la vida cotidiana de la gente un montón de cosas. A mí digamos, cuando veo, cuando alguien me dice, me acuerdo el día que fuiste, hicimos tal cosa, bueno, más desde esos lugares que obviamente yo digo, yo ni me acordaba que había hecho eso, que habíamos compartido esa actividad o que había contado tal cosa, y bueno, darme cuenta de eso por una parte, y después en la cotidianidad nosotros trabajamos con muchos jóvenes y adultos, y ya a veces uno, ¿no? En la vorágine a todos nos debe pasar. Estás a veces muy alienado en el trabajo y vas y haces las cosas por hacer, y después te das cuenta que hay cosas concretas que significan cambios en la vida de las personas, ¿no? Y que haber pasado por un espacio, por una formación, haber tenido una experiencia de trabajo, por ejemplo, realmente significó un cambio positivo en la vida de muchas personas, y que es a eso a lo que estamos apostando, ¿no? A veces es muy difícil en estos temas en los que hay tanto por hacer, poder valorar y reconocer todo lo bueno que también sucede, ¿no? Que es mucho, que muchas veces, viste, siempre mirando todo lo que falta, nos olvidamos de ver, bueno, todo lo que logramos, que me parece que es mucho, y también esto, ¿no? Destacar como el gran trabajo de las organizaciones de discapacidad que hay en Rosario, que hay mucho compromiso,
eso hace que bueno, que sea algo también importante, el lugar y el valor de las organizaciones. Me parece que eso es algo que lo valoro mucho porque creo que aporta un plus. Antes que nos echen, ¿por qué no dicen cómo se comunican con ustedes? Obviamente cualquiera que si no pudo anotarlo nos llaman y nosotros se comunican con el programa y nosotros los vamos a relacionar, pero ¿cómo? Sí, la escuela, nosotros tenemos un teléfono, no se van a poder comunicar porque hace un tiempo que no funciona. Robaron los cables y ya Telecom no lo arregla más. Pero bueno, con la dirección y es fácil ubicar la escuela. 24 de septiembre, 124 bis. Horario de Estamos mañana todo el día, de 8 a 17 horas. 8 a 17. Mucar. Mucar, nuestra página, mucar.org.ar, Facebook Mucar Rosario, Twitter Mucar Rosario, el Instagram mucar.rosario, en todas las redes, el canal de YouTube de Mucar. Nuestra dirección es Buenos Aires 1626, casi esquina Montevideo. Es una casa de colores intervenida, el mural está pintado por un muralista rosarino, así que es fácil de identificar. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 horas y miércoles y jueves por la tarde. Cuando quieran comunicarse con nosotros, cualquiera de las redes están siempre bien atendidas por el equipo de prensa, así que cualquier consulta a disposición. Bueno, y yo parecido en Silsa lo pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y silsa.org es la www.silsa.org es la web, y está también un 0800 que es un teléfono que les pueden derivar con el teléfono también de acá de Rosario. Aprovechar y decir que si conocen personas con discapacidad que necesiten elementos ortopédicos de manera gratuita porque no tienen obra social, que se pongan en contacto con nosotros. Estamos también en Francia 241, Francia entre Salta y Catamarca. En general de lunes a viernes de 9 a 17 nos encuentran ahí. Bueno, yo no sé si estoy todo el tiempo jugando por todos lados, pero seguramente hay alguien que les puede atender. Sí, por supuesto. Y también tenemos el centro de formación, que pueden buscarlo en las redes como Centro de Formación Silsa Rosario o formación.silsa.rosario en Instagram, que ahí están toda nuestra oferta de capacitación en talleres de empleabilidad y en cursos de informática para jóvenes y adultos. Bueno, tengo que agradecerles al tiempo. No sé si alguna vez escucharon que en radio el tiempo es tirano. Una frase muy original, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar acá. El micrófono, cada vez que ustedes tengan alguna actividad, estamos a disposición, obviamente. Te vamos a molestar. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Gracias también a Blasina, gracias a la radio que nos permite estos temas. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos y nos vemos. Acá también nos vemos el próximo miércoles de 20 a 22 con otro tema, otro conversatorio. Gracias, un vital abrazo de barrio para todos.